que Él ha apartado especialmente para este propósito, para que lo hagamos. No podemos hacerlo el resto de la semana. Y para mí también es un gran negocio continuar con nuestra exposición en el libro de Apocalipsis, un libro que hemos mencionado, muchas veces malinterpretado, un libro lleno de grandes verdades, pero que muchas veces se pierde en la curiosidad de las personas, incluso de los propios creyentes, pero estamos viendo los distintos enfoques que han existido respecto a este libro, los hemos enseñado y ahora estamos precisamente en el capítulo 11, un capítulo lleno de esperanza para los creyentes, un capítulo que nos muestra, como hemos dicho, y como el resto de las secciones de Apocalipsis, no eventos que secuencialmente se dan a lo largo de la historia, sino todo lo que sucede entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo, todo lo que se van a encontrar los creyentes cuando comienzan, cuando son llamados a seguir a Jesús, toda la oposición, todos los problemas, pero también todo el consuelo, la esperanza y la fortaleza que provienen de Dios. Todo ello se encuentra en cada una de las 7 secciones de Apocalipsis, y ahora estamos analizando la sección de las 7 trompetas, y en el capítulo 11 nos encontramos todavía en este periodo antes de que suene la trompeta final, antes de que se nos describa y se nos hable de lo que sucederá cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva en gloria. Así que vamos a analizar el día de hoy el libro de Apocalipsis, pero antes de que comencemos, me gustaría nada más, por favor, si alguien puede apoyarme con los materiales para los niños que están allí en el estante, si alguien puede, por favor, pasar para los que tengan niños pequeños, que se les pida y luego ustedes material. Pero bueno, vamos a estar estudiando entonces Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. En la semana pasada ya hablamos de los primeros 2 versículos, los versículos del 1 al 2, y el día de hoy vamos a estar analizando los versículos del 3 hasta el 13. Y te voy a pedir que te pongas de pie, y que me acompañes para escuchar la lectura de este pasaje que continúa precisamente con este tema de la persecución de la iglesia, pero también de cómo es que Dios preserva a su iglesia, incluso cuando todo parece que va en contra de su pueblo. Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1, pero el día de hoy estaremos estudiando los versículos del 3 hasta el 13. Apocalipsis capítulo 11. Dice la palabra de nuestro Dios, leyendo de la traducción la Biblia de las Américas. Apocalipsis capítulo 11. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran, pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gente de todos los pueblos, las tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio. Y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los que moran en la tierra.
Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. Los invito a que oremos. Señor Dios, gracias te damos por este tiempo que nos permite tener. Gracias por su palabra. Gracias de manera especial por el libro de Apocalipsis. Cuando le suplicamos, Padre, que sea con nosotros y que nos ayude, que quite de nuestros corazones todo aquello que nos distraiga, para que podamos recibir su palabra. Y cuánto le suplico yo, cuando clamo, Padre, que me permita exponer fielmente su palabra, que me permita exponer claramente su palabra, para que el mensaje que es predicado en esta mañana sea un mensaje de Jesucristo para su iglesia, porque su iglesia, su pueblo, Jerusalén espiritual, lo único que necesita es su palabra y no sabiduría humana, Padre. Sea con su pueblo, tenga misericordia de nosotros y denos su palabra, es lo que le suplicamos y clamamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Bien, pues como hemos mencionado, el libro de Apocalipsis es un libro que está lleno de figuras y de imágenes. Es como un cuadro pintado con un pincel que toma colores de los personajes y de los acontecimientos del Antiguo Testamento y que nos describe la realidad de lo que vivimos hoy en día, recordándonos que todo esto viene desde el Antiguo Testamento y desde la Antigüedad. En este pasaje nosotros vemos un poco de cómo la iglesia es perseguida, de cómo la iglesia aparentemente incluso puede parecer que ha sido vencida, pero cómo Dios preserva a su iglesia. La realidad es que esto es algo que hemos visto a lo largo de la historia. Si ustedes recuerdan, aquellos que todavía se encontraban o que se encontraban en ese tiempo, los líderes de la extinta Unión Soviética dijeron, la URSS, que hoy es Rusia y buena parte de países de Europa del Este, dijeron que iban a extirpar, que iban a sacar el cristianismo de su cultura. En la China comunista, Mao Zedong intentó expulsar el cristianismo de su cultura y sacó a todos los misioneros que había en China, dejando solamente a aquellos cristianos que eran de nacionalidad china ahí bajo una gran persecución. De la misma manera ha habido otros momentos en la historia reciente y pasada en los que la iglesia pasa por momentos en los cuales parece incluso que es dejada por muerta en las calles de las ciudades de este mundo. Hace más de 200 años, un filósofo francés de apellido Voltaire, burlándose de la palabra de Dios, dijo que estábamos ante el crepúsculo, ante el desaparecer del cristianismo, junto con el desaparecer de la Biblia, de la palabra de Dios, de la historia de la humanidad. Este hombre murió, y cuando él murió, su casa en Ginebra fue comprada por la Sociedad Evangelística de Ginebra y lo utilizó como depósito de Biblias para distribuirlas a todo el mundo. Más recientemente, y eso tiene muy poco tiempo, el célebre director de películas Steven Spielberg manifestó que ante la posible desclasificación que ha hecho el gobierno de Estados Unidos de supuestos archivos que señalan apariciones de ovnis a lo largo de la historia, el mundo se enfrentaba al fin del cristianismo, porque estos archivos que supuestamente serán desclasificados al dar evidencia de vida extraterrestre iban a traer como consecuencia el fin del cristianismo en el mundo, prácticamente diciendo que ahora íbamos a adorar a los extraterrestres, supuestamente. La realidad es que una y otra vez en la historia se ha pronosticado y se ha buscado por parte de gobiernos y poderes el fin
del cristianismo. Y Apocalipsis, por lo que nos revela en estos pasajes, nos dice que esto no es solamente un episodio en el futuro. Lo que nosotros vemos en estos pasajes que hemos leído en los versículos del 3 al 13 no es solamente un episodio de algo que va a ocurrir en el futuro, es un cuadro de la iglesia a través de las edades y de lo que sucede cuando la iglesia da testimonio del Señor Jesucristo. Nunca debemos olvidar cuando interpretamos un libro cuál es el propósito de ese libro, cuál es el propósito del autor. Y nosotros sabemos que el propósito de Apocalipsis no fue darnos información sobre el futuro, sino consolar a la iglesia de Jesucristo, desde los tiempos de la Roma imperial, cuando fue escrito por el apóstol Juan, pasando por los tiempos de la Reforma y hasta la iglesia que es perseguida y atacada hoy en día. Este libro nos recuerda que es Jesús quien ha declarado que Él va a edificar su iglesia y que las puertas del Hades, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia. Y amados hermanos, si ustedes recuerdan un poco, en la antigüedad las puertas de una ciudad no solamente era el lugar por donde se entraba la ciudad, sino que era el centro administrativo de una ciudad, era como el palacio municipal de una ciudad. Y cuando el Señor Jesucristo dice en Mateo 16, 18, que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra su iglesia, lo que está diciendo es que ni siquiera el consejo del mismo infierno va a poder prevalecer contra su iglesia. Estas puertas del Hades, estas puertas del infierno, este consejo que se levanta contra la iglesia, pueden ser gobiernos de países, pueden ser ataques musulmanes, pueden ser ataques comunistas, pueden ser ataques progresistas en los propios países occidentales, donde quiera que los esfuerzos de los hombres impíos, inflamados por Satanás, buscan acabar con la iglesia y con los cristianos. Lo que este pasaje nos dice es que simplemente están destinados a fracasar, porque Cristo no va a permitir que su iglesia muera. El mundo puede dar por perdida a la iglesia, pero Dios continuamente ha demostrado contra todo pronóstico muchas veces que Él es quien preserva a su iglesia hasta hoy en día. Ahora, todo esto que hemos hablado y de lo que nos habla este pasaje nos puede parecer tremendamente lejano o desconectado de lo que estamos viviendo en nuestras casas, de lo que estamos viviendo en nuestra iglesia local. Pero amados hermanos, amado hermano, amada hermana que me escuchas, recuerda que la realidad es que aquello que es cierto respecto a la iglesia de Cristo de manera colectiva es cierto también y es verdadero también para cada cristiano de manera individual a lo largo de la historia, porque la iglesia de Cristo está compuesta por cristianos individuales que son preservados individualmente por el Señor Jesucristo. Así que el dolor, la persecución, la enfermedad, el pecado de los demás o el propio pecado a veces puede hacerte pensar que no hay forma en la cual pueda ser preservado en los caminos del Señor. Pero estos pasajes nos enseñan que al igual que con la Iglesia Universal, muchas veces contra todo pronóstico, aquí estamos solo por la gracia y la misericordia de Dios que nos preserva. Aquí estás tú hoy solamente por el poder de Dios que te ha guardado. Aquí estamos el día de hoy contra toda expectativa, incluso expectativa propia, que nunca nos hubiéramos imaginado si nos hubieran dicho de niños que íbamos a ser cristianos, íbamos a estar adorando y sirviendo al Señor, aún a costa de burlas y persecuciones. Pero es solamente por la misericordia de Dios y por su poder que nos preserva que podemos decir como Pablo el día de hoy que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y que en todas las cosas de este mundo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que recordando lo que vimos la semana pasada en los versículos 1 y 2 de este pasaje, nos enseña que el pueblo de Dios está espiritualmente a salvo y divinamente protegido. Pero ahora, cuando llegamos al versículo 3,
leemos por medio de este lenguaje simbólico que caracteriza Apocalipsis, que esta vez nos habla de los dos testigos, y esos dos testigos que representan a la iglesia nos dice que la iglesia no solamente es preservada, sino que la iglesia tiene una misión, tiene una tarea en esta tierra. La iglesia no es preservada solamente para existir. La iglesia tiene la tarea de dar testimonio de Cristo y está siendo capacitada y preservada por Dios para dicha tarea. Así que vamos a ver más de cerca ahora el testimonio que da la iglesia del Señor Jesucristo, y específicamente vamos a hacerlo a través de tres encabezados. Primero vamos a ver el doble testimonio de la iglesia en los versículos del 3 al 6. Después veremos la terrible prueba que pasará la iglesia en los versículos del 7 al 10. Y terminaremos viendo el triunfo final de la iglesia en los versículos del 11 al 13. Así que vamos a comenzar viendo primero el doble testimonio de la iglesia, versículos 3 al 4. Vamos a leer nuevamente estos pasajes, versículos 3 al 4. Y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Primeramente nos hacemos la pregunta de quiénes son estos dos testigos, cuál es la identidad de estos dos testigos, y tenemos que reconocer y hay que ser cuidadosos al hablar de esto, porque como otros pasajes en Apocalipsis, el enfoque general que se le da va a decir mucho de cómo se interpretan los pequeños detalles como este. Así que no será extraño que tú escuches que muchos afirman o interpretan que estos dos testigos se refieren literalmente a dos profetas como Moisés y Elías que vuelven de la muerte y tienen un ministerio profético por cierto tiempo. Esto se afirma muchas veces hablando de que, por ejemplo, en Mateo 17:13 dice que Moisés y Elías aparecieron al Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. Moisés representando la ley, Elías representando a los profetas. Pero, amados hermanos, así como el anuncio de la llegada del profeta Elías fue cumplido a través de la persona de Juan el Bautista, no siendo literalmente el profeta Elías, sino uno que vino con el espíritu y el poder de Elías, como lo enseña Lucas 1:17. De la misma manera, lo que nosotros enseñamos es que estos dos testigos no son dos profetas literales, sino que son figuras que representan a toda la iglesia, a toda la comunidad de fe, cuya función primaria es la de ser un testimonio profético. Hay varios asuntos que nos llevan a hacer esta afirmación. Primero que nada, en el versículo 4, estos dos testigos son llamados dos candelabros. Y este lenguaje, hablando de candelabros, debe identificarse con aquello que se ha dicho de las propias iglesias en Apocalipsis 1:7-20. Ahí se habla de 7 candelabros que son las 7 iglesias. Y así como los 7 candelabros en Apocalipsis 1:20 son identificados como un reino y como sacerdotes, de la misma manera lo vemos esto en Apocalipsis 5:10. Y cuando llegamos al pasaje que estamos viendo hoy en 11:4, lo que se está haciendo al hablar de estos candelabros es asociar a estos dos testigos con funciones que son reales y sacerdotales, que es aquello para lo que nos ha apartado el Señor. Número 2, en el versículo 7, de Apocalipsis 11 se dice que la bestia hará guerra contra ellos, es decir, contra los dos testigos, y los vencerá. Si tú investigas un poco, esta afirmación está basada en lo que nosotros leemos en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 21, donde se habla de un reino malvado que es profetizado por Daniel y que persigue no a individuos específicos, sino a la nación de Israel, que representa a la iglesia del Señor Jesucristo. Además, en este mismo pasaje se nos dice
que estos dos testigos, en el versículo 13 dice que estos dos testigos profetizan durante un periodo específico de tiempo, 1260 días. Bueno, es la misma cantidad de tiempo que en el versículo 12 nos dice que la ciudad santa, el pueblo de Dios, será hollado por las naciones, y que más adelante es en la misma cantidad de tiempo que se nos dice que la mujer que representa a la iglesia será perseguida por Satanás. Así que estos textos hablan en su conjunto de la persecución de una comunidad, y por lo tanto es lógico identificar a los testigos de la misma manera. En Apocalipsis 12:5 se habla de una mujer en singular que es perseguida como representante de la comunidad de fe, como representante de la iglesia. No hay razón por la cual la imagen de los dos profetas individuales no puedan representar la misma realidad en el mismo periodo de tiempo, la iglesia siendo perseguida. Así que si este pasaje continúa con la línea de pensamiento de los versículos 1 y 2, los dos testigos son otra forma en la cual este libro de Apocalipsis, lleno de imágenes, lleno de cuestiones simbólicas, nos están hablando de la ciudad santa, del verdadero Israel, de los hijos de Dios, de los cristianos, de la iglesia de Jesucristo. Ahora, hay otra pregunta que nos hacemos, porque lo que nosotros vemos aquí es que se habla de la iglesia como estos dos testigos, pero ¿por qué son dos testigos? ¿Por qué solamente dos testigos en lugar de poner el número 7 como en el capítulo 1 con los candelabros? Hermanos, la diferencia no tiene la intención de evocar la idea de que son testigos individuales. El número 2 proviene de la ley del Antiguo Testamento, que requiere por lo menos dos testigos como una base para un juicio en una ofensa legal. Eso lo vemos claramente en pasajes como Números 35:30, Deuteronomio 7:6 o Deuteronomio 19:15. Este principio de que se requieren dos testigos que traigan una acusación formal contra alguien para poder ser condenado es un principio que continúa en el Nuevo Testamento bajo la base del Antiguo Testamento y que vemos confirmado en pasajes como en Mateo capítulo 18. Así que nosotros vemos a estos dos testigos que son llamados a profetizar, que son llamados a traer el mensaje de Dios, que son llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo, que al mismo tiempo trae una acusación contra todos aquellos que se niegan a arrepentirse. Y lo que nos está diciendo el hecho de que se emplee este lenguaje es que legalmente estas personas también son condenadas por el acto de profetizar, por la proclamación de la palabra de Dios. Y eso lo vemos claramente cuando nosotros continuamos ahí mismo en el versículo 3 hablando de la labor de los dos testigos. Esto lo encontramos en los versículos del 3 al 6, que son el corazón de este pasaje. Del versículo 3 se dice: y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Entendiendo que estos dos testigos se refieren a la iglesia, se nos dice que la iglesia va a estar profetizando, va a estar enseñando, va a estar proclamando la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Pero cómo se describe en estos versículos del 3 al 6 nos dice mucho de su labor. Para empezar, en el versículo 13 nos dice que estos dos testigos están vestidos de una manera muy particular. Se dice que están vestidos de cilicio. No sé si han reparado un poco en pensar qué quiere decir esto, pero el cilicio en el Antiguo Testamento era una vestimenta normalmente hecha de pelo de camello o de pelo de cabra, que se colocaba directamente sobre la piel. Era bastante incómoda, así que era una prenda que se vestía no por moda, no era lo que tocaba en ese tiempo, no era una cuestión estética. Alguien vestido de cilicio
estaba representando luto en esa persona, estaba representando tristeza. En algunos casos se utilizaba como un símbolo de arrepentimiento, pero también si tú lees en el Antiguo Testamento, estar vestido de cilicio era algo que se utilizaba comúnmente cuando se mostraba a los profetas que eran mandados por Dios a traer las acusaciones contra el pueblo de Dios por romper el pacto. Cuando eran llamados o cuando llamaban al pueblo al arrepentimiento, estos profetas estaban vestidos de cilicio. Era un profeta vestido de cilicio con esa túnica, llevaba a la audiencia a entender y a esperar un mensaje que fuera fuerte, una noticia quizás dolorosa, una acusación de parte de Dios respecto a la infidelidad de su pueblo, un llamado al arrepentimiento grave y urgente. Así que entendiendo que estos dos testigos se refieren a la iglesia profetizando, proclamando el mensaje de Dios, lo que nos está diciendo esta vestimenta es que el mensaje que debe dar la iglesia es un mensaje que es urgente, un mensaje tremendamente importante, y esto es algo en lo que debemos detenernos por un momento, amados hermanos, porque si entendemos correctamente nuestra labor como hijos de Dios y que existimos de este lado de la eternidad con el principal propósito de proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo, tenemos que entender que lo que está sucediendo en muchas iglesias hoy en día es algo que va en contra de lo que nos dice la palabra de Dios que debemos hacer. Hoy en día las personas, los líderes en las iglesias quieren rebajar el mensaje del Evangelio para que sea más aceptable, más potable. Hoy en día, si tú vas a muchas iglesias o platicas con muchos cristianos, solo quieren hablar de que Dios es amor, pero se evita a toda costa, como si fuera una plaga, hablar del pecado y de la necesidad del arrepentimiento. No escuchas que se hable de la condenación eterna o del infierno para los que no se arrepienten y creen en Cristo como Señor y Salvador. Hay muchos que presentan a Cristo simplemente como un amigo, o que hablan de Cristo como Salvador, pero nunca mencionan de qué nos ha salvado Cristo. Bueno, de eso se trata el cilicio con el que están vestidos estos testigos. Se trata de que la iglesia es llamada a proclamar un mensaje, y ese mensaje no es que Dios quiere que tengas una vida más fácil o un matrimonio feliz. Ese mensaje no tiene que ver con que Dios quiere que tengas una vida abundante y cómoda. La iglesia es llamada a proclamar un mensaje que no es fácil de escuchar, porque es un mensaje que nos dice que el mundo está bajo el juicio de Dios y que el único camino a la salvación y que el único camino que nos aparta de la ira venidera justa de Dios es arrepentimiento y fe en Jesucristo. Amados hermanos, amadas hermanas, amigos que nos visitan, la palabra evangelio significa buenas noticias, pero muchas veces olvidamos que para que las buenas noticias sean buenas noticias, tenemos que entender cuáles son las malas noticias. No solamente es suficiente con decir que Cristo vino a salvarme o que Cristo me ama. Cristo vino a salvarme, pero ¿a salvarme de qué? Cristo me ama, ¿y cómo manifestó ese amor? Cristo vino a salvarme de la condenación eterna que merecía por mis propios pecados, porque soy malo de nacimiento. Cristo me ama y manifestó ese amor por mí, no con una vida cómoda, no con una vida llena de riquezas, no con una vida, que manifiesta ciertas cuestiones que el mundo exalta hoy en día. No, Él me ama porque entregó a su Hijo Jesucristo para pagar por mis pecados sin que yo lo mereciera, y aun si perdiera todo en esta vida, Cristo me sigue amando. Amados hermanos, la vestimenta de cilicio nos habla de la urgencia, de la gravedad de este asunto, porque es un asunto que trasciende la eternidad y es algo que muchas veces nos hace falta cuando compartimos el Evangelio. Amado hermano, amada hermana, y yo creo que los que son padres lo van a entender de una mejor manera.
Si tu hijo o tu hija está parada en medio de la carretera transpeninsular y se queda allí y se pone a jugar en medio de la carretera y tú ves que viene un camión que lo va a destrozar, tú no te pones a explicarle de una manera amistosa, no te pones a explicarle de la manera más tranquila que puedes, no te pones a explicarle del peligro que se aproxima. Tú corres directamente hacia tu hijo, hacia tu hija y lo tomas en tus brazos y sales de allí corriendo porque sabes que hay un gran peligro que está sobre ella o sobre él. De la misma manera nosotros deberíamos de proclamar el mensaje del Evangelio con esa tremenda urgencia, porque algo mucho más grande que un camión de 18 ruedas es el peligro que nos enfrentamos cuando no creemos en Cristo como Señor y Salvador. Lo que este pasaje nos enseña, amados hermanos, es que las trompetas de Dios están sonando y que no importa cómo el mundo lleve su vida de este lado de la eternidad, la ira de Dios está por revelarse desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Este es un mundo que va a perecer bajo juicio. Y tú y yo, si hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, somos portavoces de Dios para advertir al mundo de la ira venidera. Algunos te tacharán de loco, otros te tacharán de radical, otros te tacharán simple y sencillamente de un fanático religioso. Pero amados hermanos, y si bien es cierto que tenemos que proclamar este mensaje con todo el amor y la paciencia que nos sea posible, al mismo tiempo no podemos negar que es un mensaje urgente y que tiene que ser proclamado completamente y no solamente una parte. Este pasaje nos permite apreciar un poco más plenamente la misión de la iglesia cuando nosotros vamos a los versículos del 4 al 6. Mira lo que continúa diciendo el pasaje. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Y quizás no nos gusta la primera parte del mensaje, pero esta parte quizás sí le gusta a muchos, porque dicen, bueno, entonces tenemos poder y vamos a hacer que aquellos que son nuestros enemigos sean destruidos y vamos a parar la lluvia y vamos a traer. Bueno, recordemos el simbolismo que hay en el libro del Apocalipsis. Esto nos dice que nosotros seamos como Superman, que si alguien nos desespera, vamos a sacar nuestros rayos láser de los ojos y los vamos a destruir. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con venganzas personales, ni que nosotros seamos personalmente los que tenemos que vengarnos por algo. La primera parte del versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva durante los días que ellos profeticen. Si has leído la palabra de Dios, te recordará un pasaje que habla del profeta Elías en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Elías fue un profeta del Señor. Cuando él fue llamado a llevar el mensaje del Señor, no llovió precisamente por un periodo de 3 años y medio. La segunda parte del versículo 6, cuando dice tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, nos recuerda a Moisés. Moisés, al igual que estos testigos se nos dice, tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Eso es algo que vemos en Éxodo, capítulo 7, versículos 17 al 25. Pero nos continúa este pasaje hablando de otros profetas, de otros testigos que han profetizado. Mira, el versículo 5 dice de la siguiente manera: si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quiera hacerles daño. Jeremías capítulo 5, versículo 14, de ahí viene esta imagen. Jeremías 5:14 dice: por cuanto han hablado esta palabra, he aquí,
pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Amados hermanos, este pasaje no nos dice que literalmente Jeremías se convirtió en un lanzallamas humano y que carbonizó al pueblo de Dios. Claramente el pasaje nos dice que el fuego representa el poder soberano y judicial de la palabra de Dios cuando es proclamada. Porque, amados hermanos, la palabra de Dios tiene poder para preservar, pero también tiene poder para destruir. La palabra de Dios convence y preserva al pecador para que se arrepienta y venga a la fe en Jesucristo. Pero la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, condena a aquel que rechaza el mensaje de Jesucristo. Estos mensajes, estos relatos que se evocan en este pasaje, que nos hablan claramente del testimonio del Antiguo Testamento, no están implicando que Moisés y que Elías o que Jeremías aparecerán físicamente en Jerusalén algún día. Estos hombres, estos pasajes que nos hablan de sus ministerios, son evocados en este pasaje de Apocalipsis como figuras que nos hablan del testimonio de la iglesia y de las consecuencias que trae el testimonio de la iglesia en un mundo que se niega a recibir el Evangelio de Jesucristo. Pero también de aquello que sucede a los que proclaman este mensaje. Si tú lees un poco de Moisés, Elías y Jeremías, te darás cuenta de que cada uno de ellos sufrió grandemente por su testimonio. Moisés proclamó las plagas sobre Egipto mientras él vivía todavía en ese país. Elías predicó la palabra de Dios en el reinado de Acab y de Jezabel, dos de los personajes más temibles y más destructivos y cuyos nombres son símbolos de maldad hasta hoy en día. Acab y Jezabel hicieron que el profeta Elías huyera por su vida. Cuando tú lees sobre el ministerio del profeta Jeremías, recuerdas que él lloró mientras su pueblo era destruido y llevado al cautiverio. Así que lo que nos está diciendo estos pasajes, lo que se nos está diciendo sobre estos dos testigos y lo que sucede cuando ellos proclaman la palabra, al mismo tiempo nos está diciendo que podemos esperar las mismas cosas que esperaron esos hombres, esos profetas que proclamaban la palabra de Dios. Podemos esperar, como dijimos, no que nos convirtamos en un lanzallamas, sino podemos esperar sufrir al dar testimonio a un mundo bajo juicio. Podemos esperar que la palabra de Dios obre en este mundo y que haga aquello que Dios le place con esa palabra. Pero hermanos, este pasaje no solamente nos habla de esto, sino que nos habla también de una hermosa imagen de cómo es que Dios nos llama a esta tarea de testificar con la imagen de estos dos testigos, pero al mismo tiempo no somos nosotros y no es nuestro poder, sino que es Dios el que obra por nosotros. En el versículo 4 nosotros leemos: estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Este pasaje toma esta imagen precisamente de una visión, de la visión del profeta Zacarías del capítulo 4. Si tú lees Zacarías capítulo 4, las ramas de olivo simbolizan precisamente el aceite. Las lámparas en ese tiempo, los candelabros eran alimentados con aceite, y el aceite es una figura que a menudo se utiliza para representar la presencia del Espíritu Santo. Lo que nos están diciendo estos pasajes es que estos dos testigos, es que la iglesia de Jesucristo está llevando a cabo esta labor, está testificando de Cristo, y aunque está siendo perseguida, la respuesta es algo que proviene de Dios, y el poder para proclamar este mensaje no descansa en tu debilidad o en mi fragilidad, sino simple y sencillamente en el poder de Dios que nos es dado por el Espíritu Santo. Y eso se aclara precisamente en Zacarías capítulo 4, donde dice en el versículo 6: continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué significan estas lámparas? ¿Qué significa este olivo? Que no es tu poder, que no es tu fuerza,
sino es por medio de mi Espíritu. Ahora, el pasaje también nos habla de que esta labor profética tiene un tiempo que está determinado por Dios. En el versículo 2 nosotros leemos que la iglesia es asolada, es hollada por las naciones, es atacada, asediada por todo aquello que se opone a Cristo por un periodo de 42 meses. Pero ahora en el versículo 3 nosotros leemos que la iglesia debe dar su testimonio por un periodo de 1260 días. De lo que a veces no nos damos cuenta es del hecho de que estos números son exactamente la misma cantidad de tiempo, solamente expresado de una distinta manera. 42 meses son exactamente 1260 días. Y más adelante se expresa como tiempo y la mitad de un tiempo, como 3 años y medio, 1260 días. Así que lo que nosotros vemos con este número es que no está expresando una cantidad de tiempo, sino una cualidad de tiempo. 42 meses en el versículo 2 representan el periodo intenso de persecución que está designado y delimitado por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Pero ahora no solamente se nos habla de que va a haber persecución, sino que Dios va a preservar a su iglesia por esa misma cantidad de tiempo para que la iglesia, a pesar de esa persecución, lleve a cabo su labor profética de proclamar el Evangelio de Jesucristo, de proclamar la palabra de Dios. Ahora, es cierto que en la primera parte del versículo 2, esto se menciona como meses y aquí lo encontramos como días. No podemos ser dogmáticos, no podemos afirmar que categóricamente cuál es la razón por la cual esto es así. Pero hermanos, hay algo que es significativo en esto, porque cuando tú ves la escritura, cuando se habla del sitio de una ciudad, normalmente se describe o se expresa en meses. Pero en Apocalipsis 11:3 se describe a la iglesia saliendo al mundo como un testimonio poderoso del Evangelio de Jesucristo, y ahí se habla de que será por 1260 días. Y quizás la razón para contar el tiempo en días y no en meses es que este versículo nos recuerda que dar testimonio es un requisito que tenemos que tomar y que tenemos que tomarlo día a día. Cada día que estamos en este mundo es un día que nos es dado para testificar del Señor Jesucristo. Y así como los 42 meses nos recuerdan que el dolor y el sufrimiento están limitados por nuestro Dios y que va a terminar, de la misma manera, los 1260 días nos dicen que el sustento del Señor para cumplir su misión nos va a ser otorgado y viene a nosotros cada día, porque cada día el Señor nos da lo que necesitamos para llevar a cabo su obra. Ahora, el pasaje nos muestra una y otra vez y continúa mostrándonos que la fidelidad en el testimonio no garantiza que va a haber el aplauso del mundo para los hijos de Dios, sino que por el contrario, lo que nos enseña el pasaje es que con frecuencia el ser fieles testigos de Jesucristo ante un mundo impío va a traer hostilidad, y eso nos lleva a los versículos del 7 al 10, que nos muestra la terrible persecución de la iglesia. Dice en el versículo 7: cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Amados hermanos, ser profeta en el Antiguo Testamento era una tarea difícil.
Ser profeta para Moisés, para Elías o para Jeremías no fue una tarea sencilla. Y Apocalipsis 11 pone el sufrimiento y la persecución que soportan aquellos que testifican del Señor en la perspectiva adecuada. Estos versículos del 7 al 10 nos describen la terrible prueba por la que ha de pasar la iglesia de Jesucristo cuando da testimonio de Cristo. Algunos afirman que estos versículos son acontecimientos que sucederán en el futuro, pero si bien es cierto que podemos esperar un pico de su cumplimiento en el futuro, la realidad es que también vemos que esto es algo que ocurre continuamente en la historia de la iglesia. Ahora, hay algo que nos llama la atención, porque dice en este pasaje, o se habla de la gran ciudad en donde el Señor fue crucificado. Allí es donde precisamente estos dos testigos van a ser asesinados. Y algunos piensan que cuando se habla de la gran ciudad donde el Señor fue crucificado, está haciendo una referencia específica a la ciudad de Jerusalén. Pero la realidad, amados hermanos, es que este pasaje no nos está hablando en el contexto de la persecución, en el versículo 8, no nos está hablando de un Jerusalén geográfico. Está utilizando un símbolo que nos habla de cualquier lugar en donde hombres y mujeres incitados por la bestia, que es una forma de hablar de Satanás, han gritado contra Cristo para que sea crucificado. Así que lo que nos está diciendo es que la iglesia va a ser atacada e incluso muchas veces va a ser dada por muerta en cualquier lugar donde haya hombres y mujeres que se oponen al Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que esta es una imagen simbólica de todo aquello en la cultura que se opone al Señor Jesucristo? Bueno, porque en el versículo 8 específicamente dice que a esta ciudad se le llama Sodoma y Egipto. En otros lugares esta ciudad, o sea, esta cultura que va en contra del cristianismo, también es llamada como Babilonia, y puede ser cualquier ciudad del mundo, puede ser cualquier lugar del mundo. Lo que nos está diciendo es que la iglesia va a ser perseguida, y el lenguaje que utiliza de que será dejada por muerte en las calles de la ciudad nos dice que muchas veces esta persecución va a ser bastante severa. Recuerda el versículo 8, los testigos son muertos y sus cuerpos dejados tendidos en la calle de esta gran ciudad. Amados hermanos, esto no implica que literalmente la iglesia será exterminada de modo que no pueda testificar. Pero lo que nos está enfatizando este pasaje es que aunque la iglesia verdadera va a prevalecer, va muchas veces también a parecer que ha sido derrotada en su papel de dar testimonio. Lo que nos está diciendo, amados hermanos, es que la iglesia de Jesucristo, el testimonio de los hijos de Dios, muchas veces va a parecer pequeño e insignificante y que va a ser tratado con indignidad en un mundo que odia al Señor Jesucristo. Amados hermanos, el no sepultar a alguien, particularmente en el mundo antiguo, era una tremenda afrenta, era una gran indignidad. El que no se le diera a alguien una sepultura adecuada era una gran ofensa, era una gran forma de burlarse de alguien. Y lo que nosotros vemos es que el mundo no solamente no sepulta a estos testigos, sino que celebran su muerte y se envían regalos unos a otros, porque lo que nos está diciendo es al mundo no le gusta que haya alguien que les diga que la forma en la que están viviendo está mal. El mundo aborrece a todos aquellos que les dicen que esa forma de vivir es algo que va en contra de Dios. El mundo aborrece a todos aquellos que enseñan que hay un estándar moral y que no puede ser simplemente ignorado, y que no es una cuestión de modas o de tiempos, sino que está establecido desde la eternidad y hasta la eternidad.
hermanos, lo que este pasaje nos está enseñando es aquello que sucede a la iglesia, pero también aquello que sucede a todo verdadero cristiano cuando se ciñe a la enseñanza de la palabra de Dios, cuando lucha por ser fiel a los preceptos que nos han sido dados por nuestro gran Señor, nuestro glorioso Jesucristo, no para ganar su salvación, sino porque ha sido salvo por su sangre y quiere vivir en fidelidad a su Señor. Lo que nos pinta entonces es una imagen de algo que no es nada sencillo. Lo que nos está diciendo es, si tratas de ser fiel a la palabra de Dios, tu vida no va a ser fácil. Tu vida no va a ser sencilla, vas a enfrentar persecución, vas a enfrentar escasez, muchas veces incluso de los propios cristianos, porque como vimos en el versículo 1 y 2, hay cristianos nominales también que te van a acusar de ser fariseo, que te van a acusar de ser legalista, que te van a acusar de no tener misericordia. Y aunque muchas veces, amados hermanos, un hijo de Dios puede equivocarse, la realidad es que lo que este pasaje nos enseña, si tratas de ser fiel a tu testimonio, si tratas de ser ese testigo que Dios ha puesto en tu casa, en tu lugar de trabajo, en el lugar en donde estudias, lo que vas a encontrar va a ser esta persecución, va a ser esta burla, que tu mensaje va a caer en oídos sordos. Muchas veces esto es lo que vas a encontrar. Pero, amados hermanos, el pasaje termina con una nota que es tremendamente esperanzadora. Mira lo que dice los versículos del 11 al 13 cuando nos habla del triunfo final de la iglesia. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. Estos versículos, amados hermanos, hablan del gran triunfo de la iglesia a pesar de la persecución. Este pasaje ciertamente tiene el sabor de un cumplimiento intenso en el futuro, porque describe lo que va a suceder cuando suene la trompeta final y el Señor Jesucristo regrese a la tierra en última instancia. Recuerda que estos 2 testigos que representan a la iglesia y su testimonio permanecen muertos, pero lo parecen solamente por un periodo de 3 días y medio. Lo que nos está diciendo este hecho en contraste con los 3 años y medio, en contraste con los 1260 días, es que esa aparente victoria del mal, esa aparente victoria de Satanás es breve e insignificante en comparación con la victoria del testimonio de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia parece ser derrotada, parece estar muerta, parece ser vencida, pero la aparente victoria del mundo inflamado por Satanás es algo temporal y muy breve, solamente 3 días y medio, porque el Señor, sea que traiga un avivamiento a esta tierra o que regrese, lo vamos a encontrar triunfante y en victoria junto con su pueblo. Y nosotros en el día final estaremos gozándonos con nuestro Señor. Es de lo que habla el versículo 12. Oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. El versículo 12, amados hermanos, sí habla de un arrebatamiento, sí habla de un rapto, pero no es un rapto secreto, no es un desaparecer secreto de todos los cristianos en todo el mundo, es un arrebatamiento público que va a ser visto por todos, incluso los enemigos de Dios
porque cuando Jesucristo vuelva en gloria, la iglesia entera va a ser llevada al cielo a la vista plena de todos aquellos que se negaron a recibir y a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Como dice 1 Tesalonicenses 4:17, en la final trompeta, cuando el Señor regrese, recibiremos al Señor en el aire, como cuando, recordando este pasaje, como cuando los emperadores regresaban triunfantes de una guerra y el pueblo salía a recibirlos. De la misma manera, va a haber un día, amados hermanos, si todavía estamos con vida en esta tierra, que nos uniremos precisamente a los santos que están en la gloria, a los creyentes que están en la gloria, y juntos recibiremos al Señor en el aire, quien vendrá a poner fin a todas las cosas y habitar con su pueblo, renovando todas las cosas para su gloria. Y lo que este pasaje nos dice es que en ese día no habrá más burlas, no habrá nadie que se burle del Evangelio, no va a haber nadie que se ría de los creyentes, sino todo lo contrario. Dice en el versículo 13: en aquella misma hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. Amados hermanos, llegará el día en el que hombres y mujeres, creyentes o no creyentes, todos por igual, todo ser humano, toda rodilla se va a doblar delante del glorioso Señor Jesucristo. Como dice Filipenses 2, del 10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amados hermanos, lo que nos enseña la palabra de Dios es que todo el mundo, es que todas las personas van a reconocer a Jesucristo como Señor. Lo que tenemos que preguntarnos es de qué lado lo vamos a hacer. ¿Lo vamos a hacer como aquellos que reciben a su Señor triunfante en el aire, o lo vamos a hacer como aquellos que están aterrorizados en la tierra, suplicando porque se abran las fauces del abismo y los devoren en ese mismo momento, para no ver al Señor de los ejércitos? Amados hermanos, este pasaje nos dice que si no hemos creído en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, que si confiamos en que el día de mañana, cuando muramos, estaremos bien por nuestras buenas obras, no estamos a salvos. Este pasaje nos está diciendo que nuestra única esperanza debe estar puesta en que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados y que nosotros hemos pecado. Él vino a llamar a pecadores, Él vino a salvar a pecadores, y si tú te reconoces como pecador, entonces clama a Dios, cree en Cristo como Señor y Salvador y sé salvo. Pero al mismo tiempo este mensaje de Apocalipsis 11 es un gran consuelo para los verdaderos creyentes, porque nos dicen no solamente que como esos testigos tenemos una gran labor que hacer dando testimonio de Cristo, sino nos dice también que Dios no nos ha abandonado en esta tarea y que es su Santo Espíritu obrando en nosotros como ese aceite que nos permite brillar en medio de un mundo que se encuentra en tinieblas. Nos llama a proclamar este mensaje como una tarea urgente. Nos dice también que la iglesia que testifica va a ser perseguida, que va a ser destruida y que muchas veces va a ser dejada por muerta, pero también nos habla de la gloriosa resurrección, nos habla de la gloria del Señor Jesucristo, nos habla de que los cristianos eventualmente triunfarán sobre el sufrimiento, sobre el dolor y sobre el pecado, porque sin importar la tribulación que estemos enfrentando, Cristo nos llevará con Él seguros a la gloria.
Así que, amados hermanos, esto no es un pasaje para las edades que están por venir, ni tampoco es un pasaje para el tiempo pasado. Este es un pasaje para los que somos padres, para los que son madres, para los que son hijos, para todos aquellos que están luchando por ser fieles en su vida, siguiendo al Señor Jesucristo y sirviéndole, no por temor al infierno, sino por amor a aquel que les salvó. Aquellos que están luchando no en sus fuerzas, pero sí poniendo su esperanza solamente en el Señor Jesucristo. Este pasaje nos dice que el Señor viene pronto y que estaremos con Él en gloria, y que todo aquello que se opone y que todos aquellos que se burlan van a doblar sus rodillas ante el mensaje, ante el glorioso mensaje, ante la palabra que ha sido proclamada de la salvación en el Señor Jesucristo, y doblarán su rodilla porque se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo como Señor y Salvador, o porque serán enfrentados con la realidad de que Cristo es el juez justo del universo. Pero los hijos de Dios podemos descansar en esto, en que Dios solamente nos ha dado una tarea, y es proclamar su palabra y dejar que Él haga su soberana voluntad, y que le reconoceremos y que estaremos con Él en la gloria. Así que este pasaje te llama a permanecer fiel, este pasaje te llama a permanecer en la lucha, este pasaje te llama a guardar en la esperanza mientras proclamas fielmente, mientras luchamos por ser fieles y dar un testimonio que refleje verdaderamente que nuestro Señor es el Señor Jesucristo. Así que con esto en mente te voy a invitar a que oremos. Señor, Dios y Padre, gracias te damos por su palabra. Gracias, Señor, porque en ella no solamente usted nos muestra que es usted quien nos persevera, que es usted quien nos lleva, Padre, sino también usted nos muestra por medio de su palabra que usted está obrando en nuestras vidas, que usted está obrando en nuestros corazones, y que nos ha dado un llamado, que usted nos ha llamado a compartir su palabra, a compartir el Evangelio, a ser fieles testigos de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos a hacerlo, Padre. No hay pecado en nosotros, no hay tentaciones que muchas veces nos mueven, Padre, pero permítanos ser aquellos testigos fieles que descansan en usted y en su poder, que reciben ese aceite del Espíritu Santo que nos capacita, Señor, porque nosotros somos débiles, pero usted no es, Padre. Ayúdenos a aplicar